La realidad no es un sueño y el sueño no es la realidad. Es una conclusión de mi cerebro torcido. Negrita, prende la vela. Negrita, prende la vela. Que va a empezar el programa ya. Que va a empezar el programa ya. Prende la vela en la cumbia. No se pierdan el programa, que es en ahí, que venimos con invitados espectaculares, ¿no? Hágale pues. ¡Alejo! ¿Está listo? Pasearte Cultural. Muy buenas tardes. Hoy tenemos a un compañero que nos va a contar un poco de su historia carnavalera de Curramba la Bella. Tenemos hoy el gusto en Pasearte Cultural de contar con Oscar Javier Castro, Oscar Mimo Clown. Oscar, bienvenido a Pasearte Cultural. Hombre, muchas gracias por invitarme y muy hermoso este espacio, de verdad que sí. Oscar, este es un lugar hecho para que los artistas nos sintamos como en la casa, como compartir un café y hablar de la vida del artista y de la vida profesional. Entonces, qué bueno que te gusta el ambiente de Pasearte Cultural. Sí, qué bueno, me hace recordar a esos pueblos de Antioquia, Santa Elena, la vida del campo. Pero mire, vea, un barranquillero renombrando, oyéndose a la remembranza de los pueblos antioqueños. Nacido en Barranquilla. Sí, nací en Barranquilla hace mucho tiempo, no voy a decir la edad. Pero ya digo que mucho tiempo. Sí, nací en ese lugar hermoso del Caribe colombiano, mar y río, se entrelazan las dos, ahí se difuminan, parece una poesía cuando se encuentran. Y una ciudad muy carnavalera, yo creo que por eso tengo como esa vena del arte ahí implícita. Bueno, vamos ahí. ¿Estudiaste la primaria, el bachillerato? Sí, en lógico. Barranquilla. Sí, yo toda mi vida académica, pues a nivel de primaria y bachillerato, terminé mis estudios en Barranquilla, inclusive el arte, una parte del arte también. La iniciaste en Barranquilla. La inicié en Barranquilla. Bueno, el costeño, el barranquillero es de mucho sabor, mucho arte, porque por la música, por el mismo carnaval que es algo pues histórico, pues. ¿De dónde sale la vena artística tuya? ¿Por familia o por el ambiente de la ciudad? Bueno, lo que sí es real es un poco lo que tú dices. La ciudad es una ciudad, yo digo, carnavalizada, ¿cierto? Y donde hay carnaval está el folclore, está el cuerpo festivo, ¿verdad? Y de hecho las personas del interior lo sienten cuando van a la costa, ¿verdad? Ustedes pueden ver que el costeño está con la sonrisa de oreja a oreja, pero es porque es una ciudad, yo digo, carnavalizada, ¿verdad? Se ha como hecho una cultura alrededor del carnaval. Allí se vive, o sea, empieza el año y se empieza a pensar en el carnaval, en las instituciones educativas, los niños los preparan para salir a carnavales, hay cantidad de agrupaciones que se preparan todo un año para el carnaval, ¿cierto? Sí, de hecho, pero hoy en día es distinto porque antes el carnaval era una cosa apoteósica y era realmente de la gente, era del pueblo, entonces no existían divisiones, ni fronteras, ni barreras, y entonces todo era realmente el carnaval. Ahora el carnaval es algo institucional y más fragmentado, pero de igual forma tú ves el folclore, ves las máscaras de tradiciones, ves los grupos de los barrios, ¿verdad?, que hacen las máscaras, o sea, todo alrededor. Pero tristemente, Oscar, y tenés razón, lo mismo pasa acá con la Feria de las Flores. O sea, se institucionaliza, se privatiza parte y ya se le quita a la verdadera esencia, fiesta y esencia al pueblo. Igual pasa entonces con los carnavales de Barranquilla. Sí, porque hoy el carnaval, yo hace 5 años no voy a Barranquilla, pero la última vez que fui, estuve como en una comparsa, en un desfile tradicional,
ya no era como ese sentido realmente en cuanto al encuentro humano, ¿cierto? Al encuentro humano, ¿verdad? Como te digo, hay fronteras y la gente ve y no tiene, lógico, pues no tiene como acceso, algunas personas no tienen acceso realmente a ver el carnaval, sino a personas que pagan para verlo. Claro, sí. Entonces antes era lo contrario, antes la gente se difuminaba y entonces clase 1, clase 2, clase 3 hasta estrato 6 vivían y se difuminaban en torno al Lo carnaval. triste es que la misma municipalidad es la que se encarga. Ya viene amaneciendo, la luz llena su alumbra. ¡Ay! De la fiesta, María. No, pero él es mimo, pero él sí habla porque estamos aquí, no está en su personaje. Ah, ¿qué está hablando? De hecho, el mimo se tiene la ilusión que el mimo no hablaba, pero el mimo habló. Ah, bien, hablo. El mimo hablaba porque el mimo hay una... Mi Gracias. querido, espere, yo lo puedo. Sí, está bueno. Le va a echar azuquitar. No, así está bien. Ay, yo que me trae azuquitar ya mucho, vea, toma maneras porque No, está ¿y caliente. dónde la sacó? No importa. ¿Yo? No, ahí mismo se le tiró usted. Así, ahí sí. así es más rico. No, lo que pasa es que usted sabe que uno así fresco, entonces así tiradita las cosas, así. Ya, ¿no? pero Así es más rico. Este tarrao ya para ¿Ya le dentro de echa? 15 días ya no duerme. Ay, No, gracias. el tarrao, el tinto que me Ah, yo por eso me trae el tarragua a mí. También, Angelita, también. Ya te echaron de esto. Para que sepa que aquí en el programa tenemos todas las medidas de bioseguridad, así que puede venir para que lo entrevistemos y no pasa nada. Ya de tanto alcohol se me ha borrado la huella. No tengo huella. Así le pasó a don Atanasio. ¿Qué fue? De tanto alcohol ya está casi borrado también. Ay, qué pecado. Bueno. Oíste, nos estaba contando, estábamos hablando, Angelita, de tristemente lo que pasa con los carnavales o las ferias que teníamos o que tenemos nosotros en nuestro país, ferias tan importantes, tan hermosas como el Carnaval de Barranquilla, para ponerlo como ejemplo, y la Feria de las Flores, que la misma municipalidad se ha encargado de cerrar un círculo, de privatizarlo y ya no están del pueblo. Que usted ¿Cómo pagar así? un desfile de silleteros tiene que pagar un palco de 100, Ay, 200 sí, mil pesos para ole, ver el cuando uno silletero. se iba para fondas, arrieros y mulas y uno pasaba nomás así por la por todas las 70, ya 70 y lo no, disfrutaba. ya hay que Ya hay pagar que para ir a ver un pagar. poncho, un carriel. O sea, lo hacen un corredor cultural artístico en un barrio y ya con eso salieron del Festival de la Comuna. Oiga, mi querido, es que en esa silla se ha sentado un montón de gente. Sí. Y usted vino a adornarla también, porque eso sí, pero los profesionales han pasado por aquí y usted Sí, no en la sí, sesión. tenemos. En cambio, por aquí sí toca limpiarla porque mantiene muy sucio. Sí. y Este como por- que mantiene, este no se va en carro de los normales, no en carro de rodillos. Entonces de ahí para abajo, sopla. Pero sí, hemos sido unos privilegiados y unos afortunados Sí. de tener una gran cantidad de artistas de talla internacional. Sí. Y de Bueno. barrio y de comuna y de todo, porque el arte es uno solo. Sí, sí, Entonces, estamos de eso acuerdo. nos encanta. nosotros Mírenle nomás, felices. mírenle ese arte de esos ojos. Ay, Dios mío, es que no necesita uno hablar. Mejor dicho, no necesita O uno con la hablar para izquierda. expresar todo eso con los ojos. Oscar, No se persine, que yo estoy aquí le indico. qué uñas tan hermosas tenés hoy. Ay, Está muy imagínate. amarillita. Vea, les enseño. Amarilla. Vea las uñas amarillas. ¿Por qué? Porque amar y ya. ¿Cómo así? ¿Qué es la vida? Amar y ya, amarilla. ¡Ah! Véala. Ah. Véala, yo creí que era como hepatitis, pero no. Bueno, Ah, no. sí, bueno, no, siga. Oiga, Oscar, que sí, que tristemente, pues, pero bueno, eso, esperemos que algún día le devuelvan Sí. las ferias y los festivales otra vez al pueblo, que Claro, es claro. del pueblo, ¿cierto? Claro. Pero bueno. Oscar, pero entonces lo tuyo como artista viene de tener familia con herencia en el arte o por el mismo contagio de tu ciudad que es tan alegre, de Barranquilla. Eso, bueno, de todas maneras, eso a mí el carnaval influyó mucho en mí en la medida de que yo por lo menos desde niño yo veía, ¿verdad? Y yo quería disfrazarme, pero era muy niño, entonces como no tenía disfraz, yo cogía un pedazo de saco, un saco o periódico y me hacía pues los sombreros, un saco y salía a la calle pues a disfrazar y a disfrutar, ¿cierto?
Pero también hay, en mi familia hay artistas plásticos, por medio de un tío. Estuve trabajando en una zona donde el arte es el corredor del arte, porque quedaba Bellas Artes como a una cuadra, entonces por ahí pasaban artistas plásticos, gente que estudiaba arte dramático, y entonces llegaban al sitio. Ese sitio era mucho de encuentro, entonces ahí se tomaban el café, se contaban historias. Entonces inclusive había una casa muy antigua, vieja, al frente, que eso es en el Prado, una zona de estrato 6 en Barranquilla, y en esa casa vieja había un artista que pintaba bodegones y pintaba cosas muy, muy autóctonas. Entonces pintaba mujeres desnudas. Entonces yo, muy joven, entonces yo me escapaba y miraba por ahí. Ay, Hasta ya. que, sí, hasta que, Ah, ya, ahí fue que empezó con la voyerista. perdición. Ahí fue que empezó con la Hasta que un- con razón me está haciendo el feo, porque como soy tan vestida, estoy toda tapada. hasta que un día el muchacho se dio cuenta y me dice, me llamó y me puso a posar con 2 cocos y la mujer desnuda ahí al lado. Entonces yo no me concentraba porque estaba una mujer desnuda, lógicamente pues tapada con un velo, y yo aquí, yo cómo me concentraba. Pero entonces todas esas cosas ¿Vos fueron no sabías influyendo. mirar los cocos que vos tenías en las manos o los otros cocos? O mirar hacia el lado. No sabía cuáles cocos mirar. Entonces todo eso influyó. De hecho yo dibujo, yo pinto. Ah, Yo pinto, entonces, por herencia, pero entonces yo no alcancé a explorar esa parte, porque yo me metí a estudiar a Bellas Artes y logré solamente estudiar un solo semestre. Claro, porque es que a este riendo le pasó como les pasa a muchos. Como las artes plásticas quedan tan cerquita de las artes escénicas, entonces claro, uno ve pasar a todas las artistas haciendo performance, haciendo de todo, y uno, ay, qué rico estar ahí, ¿cierto? Eso fue lo que yo leí que te pasó a vos. Sí, eso me pasó. ¿Quién Yo pasaba termina? por el pasillo de Bellas Artes y estaban montando una obra de Médico a Palos. Y yo pasaba todos los días por ahí y yo, ve, qué bacano. Entonces me metí al Teatro de Bellas Artes y me senté en la última parte para que no me viera. Pero entonces ya el director ya me tenía visto que yo llegaba todos los días a la hora del ensayo, inclusive me salía de clases. Hasta que un día cualquiera, él se acercó por mucho interés y me dijo que si quería estar en el grupo de Bellas Artes. Y yo dije, ah, bueno, sí, listo. Y ahí me quedé. Entonces desde ahí comenzó todo mi rutero. cuando a uno le gustan las cosas, uno lucha por alcanzarlas. Eso jala, mijo. En la ruta ustedes, Angelito, en la línea que me va a planchar esta carta. ¿Planchar qué? Colorúa, vea, colorúa. Eso con babita, Ay, mijo, qué- la planchada. Un saco de coronavirus, eso. hombre. Oscar, pero entonces en Barranquilla empiezas a estudiar arte dramático. Sí, estudié teatro en un espacio que se creó, que se llamaba Escuela Distrital de Arte. Un espacio que lo pelearon los artistas para dimensionar el teatro como espacio de formación para la gente que quería estudiar teatro. Entonces yo comencé a estudiar ahí, fui la primera promoción, terminé y luego me fui a estudiar. Ahí me formé como técnico. Luego me fui a estudiar a la Universidad del Atlántico para profesionalizarme, y paradójicamente era como la primera promoción que estaban abriendo de la Facultad de Arte en Arte Dramático, porque funcionaba el grupo de teatro en Bellas Artes, pero no como un espacio académico ya formalizado. Entré, pero entonces me pasó como en las artes plásticas. Ya yo venía funcionando con grupos de la ciudad, ¿verdad? Con un espacio de formación a nivel de teatro de mimo que junto con otros compañeros sacamos para la ciudad, que se llamó Taller Permanente de Mimo y Pantomima de la Ciudad. Nos salió un festival para Medellín, un festival internacional de mimos, creo que fue el 4. ¿Ya qué edad tenías más o menos en esa época? Estaba más jovencito. Bueno, aquí no se quieren mencionar números Eso, para ¿para nada. qué Pero pregunta? no, porque yo creí que venía, o sea, si era adolescente, joven o ya una... Sí, No, ya él ya no tenía- era adolescente porque él ya no adolecía,
de De la nada. ambulancia, ¿no? Y que él ya está entrando a estudiar. Sí, ya tenía aproximadamente por ahí como 23 años. Tenía 23 años y pues tenía como ese amor al arte, todavía lo tengo pues, pero en aquel momento era como más... Claro, las ganas de uno conocer más, joven, ávido de conocimiento y de todo ese cuento. Ay, imagínese, lo sacan para un festival a otro lado, imagínese. Bueno, entonces, ¿cómo llegas a Medellín? Pues, o sea, vienes en el festival, Por el festival, los invitan ¿cierto? al festival. Nos invitan al festival por medio del espacio ese que te mencioné del taller permanente de mimo y pantomima, el primero que se creó en Barranquilla como espacio de formación. Llegamos a Medellín, eso fue creo que en el 2003. Llegamos en el 2003 y nos teníamos que devolver, hicimos las funciones y nos teníamos que devolver, creo que era un lunes. Y el mismo lunes nos salió una función, luego nos salió otra función y luego... ¿Cómo se llama el festival al que los invitaron? Festival Internacional de Mimos, el que hace... La polilla. Que hace la polilla. Y entonces desde eso bueno. este se enamoró de la arepa paisa y nunca me volvió a ir. No, y me encanta la arepa. Pues, pero de la... ¿Cambiaste el pollo de yuca por la arepa paisa? Sí, me encanta, para mí comenta. Sí, entonces me quedé aquí, pero no llegué realmente a Medellín, porque la idea era quedarnos en Medellín porque habíamos llegado a Medellín. El Kim Mimo, yo no sé si El usted lo Kim conoce. Mimo, muy Sí. famoso. Sí, fue el que nos trajo por medio de la polilla y nos llevó a Itagüí. Nos hospedó en un hotel y allá nos quedamos. Hasta el día de hoy. Entonces, o sea, vos te quedaste fue porque te empezó a salir una cosa y luego Y la otra, sí, y luego la otra y no la te otra. dejaban ir. Y no me dejaban ir. Ay, Dios. Y de hecho, pues yo añoro mi ciudad, la quiero mucho, pero yo digo que Medellín y el Valle de la Aburrá, yo digo que es mi segunda ciudad y es mi ciudad madrastra. Y pues sí tengo mucho sentido de pertenencia y cuando llego acá a los procesos doy todo, no me guardo nada para que los pelados que están en las comunas y en los barrios salgan de esos... ¿Con ¿Y cuántos esa? compañeros? Perdón, Angelita, ¿con cuántos? Espérate para no salirme de... ¿Y esa madrastra que vos decís que es Medellín, te ha dado mucha madera o no? Mucho juguete o mucha chancla. Bueno, al principio, Como buena madre. Pero es de la madrastra. Al principio fue como muy, bueno, fue como un poquito duro porque apenas nos estábamos articulando la ciudad, ¿verdad? Y no conocíamos el contexto, pero ya después de conocer el contexto uno se va articulando a los procesos. ¿Cuántos compañeros se vinieron de Barranquilla y cuántos se quedaron? Bueno, nos vinimos acá 5 y había uno que se llamaba Pillín Pillao, el Mimo Mimao, antioqueño, ¿Se llamaba? de Granada, Antioquia. Él, O sea que él se fue a vivir allá, él formando vivía el allá, grupo. él vive allá. Y de hecho allá a él lo conocimos porque él vendía arepas ya un señor de 63 años. Vendía arepas en un centro comercial de Granada, Antioquia, todo de Granada, Antioquia. Él vendía arepas ahí y todas sus cosas muy después de acá. Y entonces nosotros hacíamos mucho trabajo de calle porque siempre nuestro perfil era llevar pues el teatro a la plaza pública, no tanto encerrarlo, sino llevarlo a las comunidades que no tenían como el dinero para pagarlo. Entonces él en esa locura de la calle, él nos vio y llegó al espacio del teatro, del taller permanente de mimo y pantomima, y ese señor se rejuveneció. O sea que él no era mimo. Él era mimo, pero mimo sin tener una fundamentación técnica. Una formación, sin tener Sí, formación. Sí, O sea, entonces... él lo hacía empíricamente, desde su Empíricamente. pueblo, me imagino. No sé, él lo hacía allá en Barranquilla, él lo hacía, pero entonces cuando llega al espacio taller permanente de mimo y pantomima, él ya se fundamenta más en las técnicas reales del mimo. Entonces él voló y llegó con nosotros al festival y de hecho el que más simpatizaba de nosotros era él porque ya era un señor muy alto con una estructura muy llevada a la caricatura, entonces era la sensación. Y era de Antioquia, de hecho él murió y creo que le hicieron un homenaje.
pero llegamos 5 y con el tiempo, o por cosas de la vida, pues se murió el compañero, habíamos quedado 4, luego se fue otro compañero para La Guajira, quedamos 3, y hoy el grupo solamente, creo que ya solamente funciona uno como grupo, y nosotros cogimos caminos distintos. Pero hasta hace muy poco estaban como... Hasta hace muy poco, sí. Que cuando yo te conocí, los conocí como grupo, ¿cierto? Sí, de hecho porque nosotros teníamos, como te dije, nuestro perfil siempre fue la calle, la plaza pública. Entonces nosotros en Itagüí hicimos un espacio de formación de público, ¿verdad? Para el arte del mimo y también para esos espacios grises que hay en la ciudad, como los parques, las aceras, darle color y darle realmente uso, porque son espacios vacíos, donde la gente solo se comía el helado y la gente distanciada de un lado a otro y no había nada. Entonces nosotros a esos espacios le dimos vestigio. Y entonces ahí hicimos un proceso interesante que se llamó Mimemos Nuestro Parque, un teatro para la plaza pública y una plaza pública para el teatro. Duró 10 años. Angelita, ahorita antes de entrar a la entrevista con Oscar, había un tema muy interesante que me gustó mucho y me gustaría que pronto tocáramos muy rápidamente ese tema de lo que es el mimo, que muchos crecimos con la idea de que el mimo es el que pasa por uno por el camino real y que lo hace hasta uno sentir mal o si uno se incomoda, ¿cierto? Porque desde pequeñitos nosotros se nos creó la idea que si nos arremedaban nos daba rabia, uno de niño se ponía a pelear. Pero mamá, mira que me está remedando. Sí, mamá, acá es que lo que me está remedando, Pero el concepto, ese era el concepto que nosotros teníamos, pero un concepto de mimo es mucho más allá. Tiene un estudio, un trabajo, fuera de eso también eso es dedicado a la docencia. Sí. Eso, vení, yo, sí. Lo que pasa es que se me entró una idea y es que también pasó lo mismo con el clown, ¿cierto? Que eran los payasos de las piñatas y ahora hay una transformación mucho más profesional y que la gente dice, ¿cómo? Es que eso se estudia, lo mismo que el mimo. Y es que eso se estudia, claro que se estudia. Sí, de hecho nosotros, como te digo, en nuestra primera etapa abrimos un espacio de experimentación del arte del mimo a nivel autodidacta, ¿verdad? Por esa misma circunstancia, porque veíamos mimos en las calles, ¿verdad? Imitando a la gente. Entonces nosotros en aras y la preocupación, porque éramos actores, la preocupación, se nos ocurrió hacer ese espacio para sacar a esa gente, a esas personas que estaban trabajando en la calle, formarlas y luego que salieran del espacio del taller, salieran a la calle con bases de formación. Y sí, nosotros éramos autodidactas y todo el tiempo estudiando y también nos formamos con gente de afuera, en los festivales que íbamos, que traían a gente de otros países, ¿verdad? Y eso nos ayudó mucho también. Pero nosotros fuimos autodidactas y siempre buscamos nuestras propias búsquedas, nuestras propias metodologías, nuestra forma de enseñar el mismo es muy distinta a la manera tradicional que se conoce. Pero entonces el arte del mimo como tal es un arte muy milenario, entonces viene desde Grecia, figúrate. Entonces lo que pasa es que acá en nuestro país el contexto es totalmente distinto, ¿verdad? Entonces en un país de desempleados, en un país donde no hay oportunidades, ¿verdad? Cualquier persona para ganarse la vida se puede echar un maquillaje al rostro y salir a rebuscarse la vida, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó un poco con ese tipo de personas que salía a la calle, ¿verdad? Pero la imitación es una técnica en el arte del mimo. Es una técnica y muy hermosa. Yo he visto mimos callejeros en la calle y que hacen esa técnica y es alucinante porque es algo que se llama, nosotros los seres humanos tenemos ritmos corporales. Sí. Eso era lo que te iba a decir. Claro, no caminamos lo igual, no movemos la mano. Nosotros tenemos ritmos corporales, entonces cuando tú ves dos amigos que
que son amigos siempre llevan el mismo ritmo corporal. Y uno dice, bueno, ellos son amigos porque siempre en su andar lleva el mismo ritmo corporal. O cuando no tienen nada que ver, sus ritmos corporales son totalmente distintos. Entonces, pero inclusive eso se tiene que estudiar, ¿verdad? Para tú poder hacer un trabajo realmente de imitación y no ridiculizar a la persona, sino traslapar ese espíritu. Exacto. Es el espíritu. Entonces, cuando tú traslapas el espíritu de la imitación, es que cuando se produce la risa, porque la gente lo ve, o sea, ve tu imagen en el actor. Y hay otra cosa que se desprende y es llevarlo a la caricatura, ¿verdad? Entonces el cuerpo toma otras dimensiones, entonces ves la misma imagen, pero en el cuerpo como si fueran dibujos animados, pero en el cuerpo del actor. Entonces eso también produce... Ay, Alejito Benítez, que me está fallando una cosa aquí. Sí, pero espérate, yo te digo que cuando uno anda mucho con una persona, corporalmente anda igual, ¿cierto? O tiene un, sí, claro, sí, pero a mí pues, con Felipe Obando no, porque él es andando y atravesado todo así. No, pero ande usted con su esposa Lina y verá que sí son parejitos. Hasta se sientan igual en la moto, los dos abren los pies, ¿no? Pues, lógico. Vení que me está tallando aquí, es que ya me están diciendo por allí, por el interno, sí. Sí, claro, por el interno, Ale, sí, que ya no falta. Tengo aquí una sesión que se llama pregunta rápida, respuesta más rápida, listo. Espérate, es una hojita chiquita. ¿Tu mamá te mimó mucho? No. Bueno. Cuando estás en una función, ¿te dan ganas de hablar? Pues sí, hablo con el cuerpo. Bueno, pero con la boca, pues, decía yo. Algo que quisieras hacer antes de morir, como que no, yo tengo que hacer esto antes de irme. Bueno, algo que quisiera hacer es muchas cosas. Ojalá la vida me alcance para hacerlo. Listo, sigamos. ¿Por qué los mismos no hablan? Los mismos hablaron. Hablaron en un tiempo. Hablaron en un tiempo. De hecho, los mismos en la antigua Grecia danzaban, bailaban y recitaban poesías. Entonces dice la historia, porque los mismos eran esclavos, dice la historia que en una función, un mimo que se llamaba Livius Andronicius, creo que se llama, no sé si se pronuncia así, le tocaba hacer una función, y en esa función perdió el habla, perdió la voz. Entonces le pidió el favor a un esclavo que mientras él actuaba recitara sus poesías, mientras él representaba con el cuerpo, danzaba y bailaba, mientras el otro recitaba su poesía. Entonces ahí se dice la leyenda que fue donde se instauró al mimo como un lenguaje silencioso, dice la historia. Bueno, esta última me la va a responder con el gesto, listo, usted es mío. Cuando usted le contó a su mamá que iba a ser artista, ¿ella qué cara hizo? Listo, ahora sí. ¿Qué es lo más difícil de ser mimo? Yo digo que todo el arte es muy dispendioso en la medida de que en lo comercial. Vivir de esto es bueno, yo creo que en el arte en general, pero del mimo yo creo que de las artes es un poco más duro vivir de esto. Bueno, nos acabó el tiempo, Angelita, nos iba a hacer una muestrecita No, pero si nos va a hacer una muestrecita, hagámosla. Sí, nos va a hacer la muestrecita. Bueno, yo poquitico. Yo no traje vestuario, pero vengo casi como maquillado. Sí, ahí está listo. Sí, entonces quiero decir que el mimo es el actor yo. La pantomima es lo que crea el mimo, o sea, la historia. Por ejemplo, yo soy el mimo y yo creo la pantomima, ¿cierto? Nosotros nos vemos el próximo jueves en Pasarte Cultural y miremos a Oscar Mimo. Oscar, muchas gracias.
Bye, nos vemos. Próximo Ahí jueves, estés. pase arte cultural. Donde tú también estarás.